Buenas noches, bienvenidas Mayra, Erika, qué gusto saludarlas y tenerlas con nosotros en esta hora. Qué alegre que pudieron conectarse. Vamos a dar unos minutos para que se conecten las demás, ¿me oyeron? Y entre poco iniciamos. Bienvenida, se está conectando hermana Margarita, buenas noches. Qué gusto saludarle, Dios la bendiga. Ya le están conectando ahí, estoy viendo hermano Ariel. Buenas noches hermano, gusto saludarle. Dios lo Gracias, bendiga. hermana Carol. Bendiciones. Igualmente hermano. Ahí está. Okay, gracias. Hermana Margarita, ¿qué tal está? Qué gusto de verla. Bendecida, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Aquí hermana, lista que me alegra. para echar la palabra. Muchas Qué bueno, gracias. qué bueno, hermana. Gracias a Dios y gracias por conectarse. Ya vamos a ir iniciando. Solo vamos a esperar un minutito más para empezar nuestro tiempo de oración. Está bien, no hay problema. En eso se conectan algunas personas más. Bye. No hay problema. Es que estaba esperando, pero después no me podía conectar. Ah, sí, No sabía, suele pasar, suele pasar. pero ya estamos. Qué bueno, gracias al Señor que ya están conectándose aquí. Ahorita se está conectando Yesenia. Y alegre que se estén conectando. Bueno, les damos la bienvenida, ¿verdad? Y sí que en el nombre del Señor Jesucristo a este primer discipulado del año 2022. Miren que uno a veces no lo puede creer que tan nuevo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero así es, el tiempo de Dios, ¿verdad? Se aligera por causa de los santos. Así que vamos a iniciar. Yesenia, bienvenida. No sé si ya tienes audio, pero qué gusto que te hayas podido conectar. En lo que se conectan las demás, nosotros pues vamos a empezar tomando el tiempo de la oración. Un momento. Así que vamos a disponer este tiempo para el Señor, ¿verdad? Que Él pueda tener el control. Les voy a pedir que cierren un momento sus ojos ahí donde están. Vamos a orarle a nuestro buen Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir juntas la palabra de Dios. Principalmente, Señor, porque tú nos has dado, Padre Celestial, ahora, mi Dios, esta primicia de iniciar el año con el discipulado de mujer de fe, Señor. Te damos gracias y ponemos en ti todo lo que vamos a hablar hoy, Señor, que sea de tu agrado, mi Dios amado, que tú puedas enviar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo para bendición de tu cuerpo, Señor, de tus hijas amadas. Gracias te doy yo, Señor, y te pido que en esta hora yo pueda menguar, Señor. Que seas tú quien hable a través de mí, mi Dios amado, y que ese mensaje llegue, Señor, así como lo ha llevado a mi corazón, mi Dios, para fortalecimiento, Señor, de nosotras y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Bienvenida, hermana Ana María. Qué alegre que ya está por acá conectada. Ya, Vamos hermano. a iniciar. Qué alegre, que me alegra de todo corazón a las que se están conectando. Pastora Patti, Yesenia, bienvenidas. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio compartir la palabra del Señor juntas nuevamente. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Les pido si quieren traer una Biblia o tener alguna libreta donde ustedes quieran anotar, pues lo pueden hacer. Siempre voy a estar compartiendo la presentación para que la puedan consultar más adelante. Bueno, nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Es un tema tan especial y vamos a iniciar con este versículo de Nehemías 8:10. Dice la palabra del Señor: no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Mire qué lindo este versículo, ¿verdad? Viene a enmarcar
un consejo, viene a marcar una palabra del siervo del Señor, del gobernador Nehemías. ¿Y cuándo ocurre esta palabra? Fíjese que ocurre en el tiempo en el que se está leyendo la ley, en el tiempo en que se está leyendo la palabra de Dios, luego de que estuvo cautivo Israel en Babilonia. Al momento de hacer la lectura, ¿verdad? Se han hecho varios razonamientos de por qué pudo haber entrado tristeza al corazón del pueblo de Israel, ¿verdad? Y por qué pudo ser que haya entrado tristeza. Hay varios razonamientos. Uno de ellos es que al leer la ley, pues se evidenciaba el pecado, ¿verdad? Que era lo que se estaba haciendo de forma errónea. Pues si el pueblo se contristaba por estar actuando en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es una de las formas por las que se puede decir que había tristeza en ese momento, porque lo que ellos estaban haciendo era leer la palabra, ¿verdad? Nehemías estaba leyendo una vez más y reunido el pueblo para leer la palabra de Dios. Otro razonamiento, otra teoría también nos dice que puede ser que ellos en ese momento se entristecieron porque se recordaron de cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Mire que tantas cosas que hizo Dios, ¿verdad? Tantos milagros. Abrió el mar, el pueblo pasó en seco. Les dio el maná. Durante 40 años no les faltó ropa. Tuvieron todo, ¿verdad? Entonces, es una de las razones por las cuales quizás pudo haber habido tristeza, ¿verdad? El recordar lo que había acontecido y la situación tan dura que vivieron al ser llevados cautivos. Pero alguien quizás también pudo haber derramado sus lágrimas por el hecho de sentir esa presencia de Dios, ¿verdad? Pero Nehemías nos dice y nos aclara que no es el tiempo de estar tristes, ¿verdad? Así que yo no sé, amada hermana, amiga que estás conectada hoy, ¿cómo te encuentras tú hoy? ¿Cómo estás tú recibiendo este nuevo año calendario? El Señor lo sabe. Pero si hay tristeza en tu corazón, hoy que estamos juntas compartiendo la palabra del Señor, Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que no debemos de estar tristes. Aquí la palabra no lo dice. Cuando el Señor me daba este mensaje, ustedes saben, hermanas, que primero el mensaje pasa por uno, ¿verdad? Y uno lo recibe y el Señor lo ministra a uno y le habla porque pues nosotras que tenemos el privilegio de compartir y de cierta manera pues enseñar la palabra de Dios, también estamos en esta tierra y también somos de carne y hueso y hay momentos en los que hay tristeza en nuestro corazón, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ver un poquito qué significa la palabra gozo. Miren, vamos a ver un poquito qué significa la palabra gozo acá en las concordancias. Miren, pues, vamos a iniciar. Dice la palabra del Señor que en el hebreo, en el Antiguo Testamento, gozo es la palabra 1524. ¿Qué significa? Gozo, alegría, placer y regocijo. Es la palabra gil. En el griego es la palabra chara, es la palabra 5479 y significa gozo, alegría, significa grandemente deleite. Mire qué lindo. Solo quiero ver quién me tiene aquí un micrófono para silenciar. Bienvenidas a las hermanas que se están conectando. Les damos la más cordial bienvenida. Que Dios las bendiga. Evelyn, hermana Rosa María, aprovechando Mindy que no las he saludado. Las saludo en el nombre de Jesús. Sean bienvenidas en esta hora. Michelle que se está conectando también sea bienvenida. Bueno, estas son las palabras, ¿verdad? Esto es lo que significa. Mire, gozo, alegría, grandemente, deleite, placer, regocijo. Ahora vamos a adentrarnos en el gozo del Señor. ¿Cómo debería de ser el gozo del Señor? Bueno, el gozo de Dios tiene su fundamento en una realidad espiritual. Quiere decir que este gozo del Señor es algo que debemos de vivir en el espíritu. Y este gozo es la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Y es también estar lleno del Espíritu Santo. Esto es el gozo del Señor. Es espiritual,
¿verdad? El gozo no es más que algo en espíritu que se percibe en espíritu por esa reconciliación con Jesucristo, reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, es decir, nuestra salvación. Primera de Juan 1, del 1 al 4, nos habla acerca de este gozo que debe de existir en nosotros por tener la vida eterna. Mire qué dice, vamos a leer rápidamente, ¿verdad? Dice en el versículo 1, lo que era desde el principio. Ustedes saben que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo habitaba con Dios, ¿verdad? Entonces, desde el principio, todo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan hablando estas palabras. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sabemos que la vida eterna, hermanas, es Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, o sea, nosotros tengamos comunión con nosotros, como lo estamos haciendo ahora. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, mire qué lindo, ¿para qué se quedó este registro? Para que vuestro gozo, o sea, nuestro gozo sea cumplido. Esa es la razón, mire que nuestro gozo sea cumplido, según Primera de Juan 1, del 1 al 4. Nuestro gozo está siendo cumplido por medio de Jesucristo. El gozo del Señor principalmente es una característica espiritual que nos ha devuelto la reconciliación con Dios por medio de Jesús. Vamos a continuar. Aparte de que nosotras ya tenemos este gozo alcanzado, recibido por medio de esa reconciliación con Dios, nosotros debemos de permanecer en el gozo. Y aquí hay alguna situación, hay un hecho histórico en la Biblia de cuándo se pudo haber perdido este gozo, ¿verdad? De alguna manera puede ser que lo perdamos, ¿verdad? ¿Cuándo pudo haberse perdido? Y nos habla del rey David. El rey David, dentro de su oración, cuando él se arrepintió y pidió perdón por el pecado que cometió de adulterio y además haber contribuido a la muerte de Urías, reconoce que el gozo del Señor es fundamental para tener una comunión con Dios. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Salmo 51, del 1 al 10. Son bastantes versículos. Aquí traigo yo algunos en negrita subrayados, que son los que vamos a leer. Este es un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal es el Salmo de David. Mire el título, así lo dice en la Reina Valera. Después de que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta, cuando lo visitó el profeta Natán. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Esta fue la oración del rey David. Borra mis rebeliones. Versículo 2. Límpiame de mi pecado. Mira, el pecado lo estaba apartando a él de permanecer en el gozo de Dios, porque mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. He hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, delante de los ojos de Dios, David había pecado. Y este pecado que David cometió fue un pecado muy secreto. Definitivamente de Dios no nos podemos esconder. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado. Versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. 8. Mire qué lindo. Hazme oír gozo y alegría. Él había perdido eso. Quería escuchar gozo, quería sentirse alegre, quería vivir el gozo de Dios. Y mire qué iba a pasar a consecuencia de esto. Y se recrearán los huesos que has abatido. Él se sentía destruido, apartado de Dios, pero estuvo a tiempo para reconocer el pecado que había cometido. Y en el verso 9, borra todas mis maldades. 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. El rey David, reconociendo que algo lo estaba haciendo apartarse del gozo del Señor, del gozo de Dios, y en este caso era el pecado que él había cometido. El gozo también, el gozo del Señor, forma parte del fruto del Espíritu Santo.
Los hijos de Dios debemos tener comunión con el Padre. Nosotros debemos de tener comunión con el Padre. La tenemos por medio de Jesús y para esto necesitamos andar en el Espíritu. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, debe ser parte nuestra como una característica de hijas de Dios. El gozo debe de ser parte de nuestra vida. Debe de ser un atributo que siempre se muestre hacia los demás. Gálatas 5:22. Aquí vamos a conocer, ya hemos hablado acerca de esto, pero mire qué especial es el orden en que se encuentran detallados estos atributos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y en segundo lugar está gozo. Mire, el gozo es parte del fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Ya hemos hablado en otros discipulados de cada uno de estas características. El gozo es la respuesta natural, debería de ser la respuesta natural a un regalo generoso que inicia con Jesús en nuestras vidas. Nosotras deberíamos de tener gozo principalmente por tener a Jesús en nuestras vidas, por haber enviado Dios a Jesús a morir por nosotros. Vamos a ver un poco qué dice la Biblia del gozo. El gozo, según la Biblia, el origen de él es Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa característica. Así como Dios es amor, ¿sí? Dios muestra paciencia con Israel, lo vimos en su momento con cada uno de estos atributos del fruto del Espíritu, también Dios se goza. Mire qué dice Sofonías 3:17. Jehová, que es Dios, ¿verdad? Jehová está en medio de ti. Poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Dios se goza. Él tiene esa característica, por lo tanto, el origen del gozo es de Dios. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Mire, Dios alabando, dando cántico, con gozo, con alegría. Mire qué especial, ¿verdad? Esa es una característica de él, es origen divino, por lo tanto, nosotras por medio del Espíritu lo vamos a alcanzar. Y Dios nos exhorta en 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estad siempre gozosos. Mire, siempre. Y es algo complicado, hermana. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Dios nos dice, estad siempre gozosos. Eso es algo que debemos de permanecer, buscar, estar en el gozo de Dios. ¿Cómo vamos a tener el gozo de Dios? Principalmente por tener a Jesús en nuestro corazón. Luego, permaneciendo en Él, ¿verdad? Él, porque Él es el origen. Él es el que nos da todo el gozo. Él es el que nos ayuda, el que nos ha prometido que las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. También dice que hay que orar sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero estamos hablando del gozo. Estad siempre gozosos. Ejemplos del gozo del Señor en la Biblia. Aquí vamos a tocar algunos ejemplos. Zacarías. Mire, este fue un gozo por un milagro de un nacimiento, ¿verdad? Y usted dirá, no me logré alcanzar a ver cuál era la estadística de natalidad en Guatemala, pero debe ser alta. Debe de ser alta. Y dice, y tendrás gozo y alegría. Imagínense en el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos bebés nacen, verdad? Pero había un gozo y el ángel Gabriel es el que se le aparece a Zacarías y le dice, y tendrás gozo y alegría. Iba a haber gozo en el corazón de Zacarías porque él y su esposa ya eran personas mayores y ella era estéril. Entonces, para muchos el concebir hijos quizás sea algo fácil, algo inesperado, algo a veces no planificado, ¿verdad? Algo que a veces es como hasta evitando un embarazo y resulta el bebé, ¿verdad? Pero hay parejas, hay personas que han tenido dificultad. Entonces, imagínense para nosotras que hemos tenido nuestros hijos y están ahí, qué alegría es, ¿verdad? Cuando damos a luz y tenemos un bebé. Pero la otra parte, ser triste no poder hacerlo.
Pero Dios acá está enviando su palabra y en esta hora el Señor está diciendo y tendrás gozo y alegría. O si tú no tienes bebés, en el nombre de Jesús recibe esta palabra. Si tú anhelas un bebé y no lo has podido tener, recibe esta palabra y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí habla de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Y cuántos siervos del Señor no han recibido palabra similar a esta cuando sus mamás han estado esperándolos, cuando han estado en el proceso del embarazo? Muchos, y qué bendición, qué bendición. Aquí hay otro ejemplo de gozo. Nuevamente, el ángel en la resurrección se le aparece, dicen en Mateo 28:8. Entonces ellas, que es María Magdalena y la otra María, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Miren, ¿por qué salieron con temor? Porque el ángel les dijo que ya no estaba él ahí, que las iba a alcanzar más adelante. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le abrazaron. ¿Cómo no iba a haber gozo? ¿Cómo no iba a haber gozo en estas siervas del Señor que fueron a la tumba de Jesucristo y ven que se cumple la palabra de Dios y el ángel les aparece y les dice, Él vive? Mire que ese era un gozo de verdad enorme, el gozo de nuestra salvación. Ese es el gozo de nuestra salvación. Mire qué precioso. También hay otro ejemplo del poder, ¿verdad? Lucas 10:17. Aquí habla de que regresaron los 70. Después de que Jesús nombró a los 12 apóstoles, también nombraron a 70 varones para que fueran de dos en dos a predicar. Pero ellos, de entre todas las predicaciones que hacían, dice que regresaron los 70 con gozo. Mire cómo venían ellos, con un gozo. ¿Por qué venían gozosos? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire qué fuerte esa palabra, hermana. Poder decir que un demonio se sujeta en el nombre de Jesús por medio de un hermano ungido, enviado, ministrado, que esté en ayuno, en oración. Eso es algo glorioso, es glorioso. Sin embargo, Jesús les dice de que no solamente se gloríen en eso, sino que más se gloríen en su salvación, que lo más importante es la salvación personal, es lo que tenemos que buscar, esa es la meta, nuestra salvación, ¿sí? Y aún dice que se nos va a dar potestad, en el siguiente versículo 18 de Lucas 10, se nos va a dar potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Sí hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre del Señor, pero lo más importante es nuestra salvación. Otro ejemplo, llenos del Espíritu Santo. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, esto es Pablo, el apóstol Pablo, ministrando, ¿verdad? Ministrando, y estaban todos llenos de gozo. Pero a la vez del gozo había Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu Santo para vivir en el gozo del Señor. También nos gozamos al amar al prójimo, según Hebreos 10:34, cuando tú ayudas a tu prójimo, cuando tú colaboras con alguien, en este caso nos pone el ejemplo de los presos, de las personas que están privadas de libertad, se compadece uno y se despoja de vuestros bienes. Sufristeis con gozo, ¿sí? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No importa lo que estemos pasando, cuando podamos ayudar a alguien más, hagámoslo. Hagámoslo con gozo. Al servir, cuando servimos, dice en 1 Tesalonicenses 3:9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos. Mire cómo aquí es como una redundancia, ¿verdad? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Mire qué lindo. Cuando servimos con gozo, con todo nuestro gozo, con que nos gozamos, con la alegría que hay de poder ver a los demás gozosos delante de Él. La permanencia en Jesús, ¿verdad? Juan 15:11 dice que estas cosas Él ha hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí se pone, aquí Jesús es el que está hablando esta palabra, empieza hablando de la vid verdadera, quién es la vid,
¿verdad? ¿Quién es la vid? Habla acerca de los mandamientos, que hay que cumplirlos, y luego nos habla acerca de amar unos a otros, y eso es permanecer en Dios. De esta manera, nuestro gozo va a estar cumplido. También dice la palabra de Dios que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Según Santiago 1, 2 y 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Mire al final, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando nosotras estemos en una situación de prueba difícil, debemos de permanecer en el gozo, porque el gozo va de la mano con la fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Puede ser que haya una situación, yo no sé cómo estamos iniciando este año, ¿verdad? Pero sí sé que hay personas que están en un momento de luto. Isaías 61:3 dice que Él va a dar óleo de gozo en lugar de luto. Mire qué lindo, óleo de gozo, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. De esa manera es que el Señor te bendice en esta hora. Si hay tribulación, si hay algún problema, si hay alguna situación que nos está afligiendo en este momento, dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Quiere decir que hay consuelo en nuestra vida porque tenemos gozo. Y así como dice este título, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Porque de cierto dice, mire qué le pasó aquí al apóstol Pablo, en todo fue atribulado. De afuera habían conflictos con las personas de afuera, con lo de afuera, todo lo externo, y de adentro había temor. Esas son tribulaciones, ¿verdad? Estar pensando en que alguien los iba a matar, que los iba a perseguir, que los iba a meter a la cárcel. Temores, conflictos, ver las situaciones tan difíciles que habían en todos lados, donde iban, querían aprenderlos. Otro momento de prueba, la tristeza, ¿verdad? Juan 16:20 dice, aunque vosotros estéis tristes, si hoy te sientes triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo cuando venga el Señor. Mantente firme. En lugar de llanto, Jeremías 31, 12 y 13 dice, y cambiaré, vamos a ver hasta el final, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. El Señor en esta hora quiere cambiar tus lágrimas en gozo. Él es quien te consuela y Él es el que te alegra en lo más profundo de tu dolor. Cuando tú ves que te está doliendo mucho, el Señor es tu fortaleza porque Él es tu gozo. En la escasez, si hay momentos difíciles en tu vida, la higuera, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque falle la cosecha, aunque los campos no produzcan, quiere decir, aunque me esté esforzando y no veo la escasez, no veo que logres salir de la situación, aunque no haya ovejas ni ganado, aún así debes de regocijarte en el Señor. Porque Él es el que te va a dar esa libertad, Él te ha libertado y Él es tu gozo. En las dificultades, dice, me regocijo cuando soy débil, cuando me insultan, cuando me privan de algo, cuando hay persecución en mi vida o dificultades que sufro por Cristo. Mire que dice, por Cristo. Sufrir y pasar todas estas debilidades por Dios, ¿verdad? Porque a veces también hay dificultades y tenemos que ser bien honestas con nosotras mismas, ¿verdad? Si esta dificultad yo la estoy padeciendo porque tuve una acción que me llevó a este lugar, ¿verdad? Debo de ser honesta conmigo y con el Señor, ¿verdad? Definitivamente Dios todo lo sabe. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotras somos débiles, entonces somos fuertes en Él. Así que si hay dificultades en tu vida, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Si hay prisiones, si en algún momento te sientes en una prisión, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio.
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren, entre más era la lucha, más sin temor hablaban. ¿Y para qué lo hacían? ¿Para qué el apóstol Pablo actuaba de esta manera? Para vuestro provecho, para nosotros, para los que le seguían, y gozo de la fe. Miren, sobre los enemigos, lo hemos visto, ¿verdad? ¿Tenemos enemigos? Claro que tenemos enemigos. Nosotras como hijas de Dios tenemos muchos enemigos y tenemos uno principalmente, siempre lo menciono, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, yo no tengo enemigos, yo me llevo bien con todos, pero hay un enemigo de nuestras almas que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él es nuestro enemigo número uno. Pero dice que sobre nuestros enemigos Dios nos va a dar la victoria y que debemos estar preparados para aquel día. Y cuando eso pase, dice, aquí habla sobre Esther, ¿verdad? Cómo fueron librados, tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer. Así que tus enemigos no van a prevalecer sobre ti. Vamos a ir concluyendo, amadas hermanas. El gozo de nuestra salvación. Ese es el primer gozo. El gozo del Señor es nuestra salvación. Primera de Pedro 1, 8, 9 dice, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Miren, cuando estamos nosotros con el Señor, nos hemos dado cuenta de que pasamos tantas penas y no sé si ustedes han visto y dice, pero ¿cómo puede ser que la hermana esté tan contento? Puede ver uno, cómo esté dándole gloria a Dios en esta situación tan difícil. Porque el gozo de creer en Jesús nos da algo glorioso. El gozo dice que también debe ser una característica distintiva de la vida cristiana. ¿Sí? Según Juan 15:11 que lo leímos, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nosotras como hijas de Dios tenemos que tener gozo. Esa es una característica que debe de estar en nuestra vida. Y si hemos en algún momento sentido que perdemos el gozo en medio de una prueba, pidámosle al Señor que nos cambie ese dolor por gozo, por manto de alegría. Y el gozo debe de ser permanente en el creyente, regocijándonos siempre en el Señor. Otra vez, dice Filipenses 4:4, les digo, regocíjense. El gozo también debe de ser testimonio a nuestras generaciones y a nuestras generaciones espirituales y a nuestras generaciones también en la familia. No tengo, 3 Juan 4, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, ¿verdad? Y el gozo del Señor también es un fruto del Espíritu Santo y es un don de Dios. Amén. Así que, amada hermana, en esta hora yo les quiero suplicar, ¿verdad? Que si ustedes pudieran, antes de que se nos acabe el tiempo, compartir un momento su pantalla. Vamos a guardar una toma de las que pudimos conectarnos hoy. Acá, yo les invito a que si pueden encender su cámara un momento. Si lo pueden hacer, lo hagan. Si no pueden, pues no hay problema. Pero si pueden, sería una bendición verlas. Astrid, ¿cómo estás? Gusto de verte. Brenny, Andreita, que no las había visto, no las había saludado. Dios te bendiga. Sarita, que está ahí. Ludi, Yesenia, hermana Clemen, Nancy. Majito está conectada. Varias están aquí conectadas que no las había podido saludar. Ahí está mi mami también conectada hoy. ¡Qué bendición! Así que yo les pido, por favor, que ustedes puedan sonreír un momento para guardar este discipulado a la 1, a las 2 y a las 3. Gracias, hermanas. Ha sido una bendición compartir con ustedes este discipulado. Que el gozo del Señor sea su fortaleza. La verdad es de que todas en algún momento de nuestra vida pasamos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y el Señor es quien nos mantiene de pie y a Él es al que le debemos esa gran alegría de poder decir que somos sus hijas y que Jesucristo está en nuestras vidas. Así que yo voy a pedirles, gracias Nancy, yo les voy a pedir de que por favor cerremos nuestros ojos. Vamos a terminar el tiempo orando y yo quisiera ver, hermana Margarita, no sé si usted quisiera abrir su micrófono para orar por nosotras en esta hora. Ahorita dice.
Solo vamos a tener no muchos minutos, pero aquí le voy a solicitar reactivar el audio. Allá le fueron a ayudar. Yo les voy a pedir que por favor cerremos un momento nuestros ojos mientras nuestra amada hermana Margarita ora por nosotras en esta hora. Todavía no la escucho, hermana. Ahora sí. Ya no. Ahora sí. Ahora sí. Bendito Dios, amado Padre Santísimo. Hoy, Señor, en este reinicio de este año, yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada mujer de fe, Señor Jesús. Que seas tú, amado Padre, quien toca corazones, Señor, quien está enfrente de ti, alrededor de ti, Señor, y dentro de ti. Te pedimos, Señor, que tú las bendigas, Señor, y que si estén tus planes, tú concedas, amado Dios, los anhelos del corazón de cada una, Señor. Cúbrelas con tu sangre preciosa, Señor. Escóndelas, Señor Jesús, en el hueco de tu mano derecha y bendice a sus familias, Padre Celestial. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, Señor, por esta bella oportunidad. Buenas noches, amadas hermanas. Amén. Amén. Gracias, hermana Margarita. Entonces, amadas, que el Señor las bendiga grandemente, que este año sea una bendición en sus vidas. Y recuérdense, empezamos con gozo y aunque nos hallemos en pruebas, tenemos que permanecer en el gozo de nuestro Señor. Amén. Esa es la palabra para nosotras en esta hora, permanecer en el gozo de Dios. Vamos a tener dificultades. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Así que sigamos adelante, esforzándonos, cumpliendo con lo que podamos con la palabra del Señor, con todo lo que nos pide y siendo ahí sí que permaneciendo en Él. Solo agarradas de la mano de Dios vamos a seguir adelante. Dios las bendiga más. Amén. Que el Señor las bendiga. Bendiciones, Carlos. Gracias, Andreita. Dios te bendiga y qué gusto verlas. ¿Oyeron? Cuídense mucho. Nos vemos la próximo discipulado. Amén. Amén. Muchas gracias. Feliz noche, bendiciones. Gracias por la enseñanza. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanas. Feliz noche. Paso, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Carol. Dios te bendiga, hermana. Enseñanza. Gracias, hermana.